Entonces, comenzamos con los métodos muy simples de solución de ecuaciones diferenciales. De hecho, vamos a comenzar con el modelo más simple de ecuación diferencial ordinaria, que van a ser métodos analíticos. Quiere decir, a veces estos se llaman obtención de soluciones en cuadraturas, le llaman, porque es en términos de cálculo de integrales de los coeficientes. Entonces, así se llama, en cuadraturas. Así le llaman en la literatura, por si lo ven. Métodos analíticos de solución de ecuaciones diferenciales ordinarias, más exactamente, de algunas, y esto es importante, algunas ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de primer orden. Voy a poner todos los apellidos de primer orden, esto es lo que los métodos analíticos se llaman en cuadraturas, de primer orden en forma normal, que quiere decir que se despeja la derivada de primer orden. Entonces, son ecuaciones diferenciales ordinarias porque las funciones que intervienen en la ecuación dependen de una sola variable, por eso son ordinarias, si no serían en derivadas parciales, cuando las funciones que intervienen en la ecuación dependen de varias variables y aparecen derivadas con respecto a cada una de las variables. Entonces, por eso se llaman ordinarias. Perdón, lineales no, sin lineales, nada más, así. De primer orden en forma normal. En forma normal quiere decir que la derivada, o sea, la función incógnita es y de x, x es la variable independiente, y es la variable dependiente. Estamos buscando funciones que satisfagan una relación de este tipo, f en x, yx. Entonces, está en forma normal porque se despeja la derivada de mayor orden y son de primer orden porque nada más que aparecen primeras derivadas. ¿Está claro? Entonces, ese es el tipo de ecuaciones que vamos a ver. Y recalco algunas porque vamos a dar una serie de métodos que son útiles porque hay modelos muy simples en muchas ramas del conocimiento que se puede obtener la solución en cuadraturas, o sea, de forma explícita se obtiene la solución en términos de integrales y eso de los coeficientes, vamos a ver, y generalmente de esa forma, y el tener la expresión explícita es útil, porque entonces uno tiene cómo depende la solución de los coeficientes. Y uno puede hacer análisis entonces del comportamiento de la solución. ¿Qué pasa si este coeficiente aumenta, si este otro disminuye? ¿Se dan cuenta? Puede empezar a hacer análisis de ese tipo pero lo que sí quiero decirles es que no tienes manera de conseguir otra silla. Tráete otra silla. Ahí hay una, mira. Y entonces, en la mayoría de los casos, realmente no se puede encontrar la solución de forma explícita, en forma analítica, y se requieren métodos numéricos para obtener la solución. Nosotros vamos a ver algo de eso un poquito más adelante, de cuál es el principio en cómo se construyen los métodos numéricos. Hay software especializado para hacer eso, no hay que estarlo haciendo uno constantemente. Hay programas, MATLAB, matemática, una serie de programas de software que permiten obtener soluciones numéricas de las ecuaciones diferenciales. Numéricas quiere decir que uno no obtiene la expresión explícita,
sino uno obtiene, por ejemplo, gráficas de la solución, uno obtiene el valor de la solución en el punto que uno quiera, o en una discretización del intervalo. Quiere decir, uno están en la variable independiente, está en el intervalo 0, 1. Uno discretiza el intervalo, por ejemplo, en 100 partes iguales, entonces en cada uno de los puntos del intervalo uno puede ir encontrando la solución con los métodos numéricos, ¿está bien? Eso es lo que se obtiene, pero de esa manera no tengo una expresión que me permite analizar cualitativamente, teóricamente, el comportamiento de la solución con respecto a variaciones de los coeficientes. No tengo eso. Ahí tengo que verlo también experimentalmente, tengo que experimentar, bueno, y si ahora en el experimento numérico cambio el coeficiente este por este otro, ¿qué se obtiene? Entonces uno ve, ¿está claro? Pero no es eso lo mismo que poder a priori decir cómo se comporta porque estoy viendo la expresión de cualquier solución, ¿está claro? Bien, eso. Entonces, y le digo que realmente, aunque van a aparecer muchísimas, como que son muchas las que se pueden resolver, realmente son pocas. Cuando uno tiene un modelo realista que simula bien la realidad, eso es un modelo realista, hay modelos que son fenomenológicos, que se llaman, que describen ciertas características del fenómeno que uno quiere simular, pero no se ajustan completamente a las características de lo que uno está, a todos lo que uno observa del fenómeno en cuestión. A veces esos modelos son modelos muy grandes, en primer lugar, muy no lineales, y son muy grandes en el sentido que tienen muchas ecuaciones, muchísimas ecuaciones, y muchísimas son modelos de sistemas de ecuaciones enormes, de miles de ecuaciones con miles de incógnitas, de funciones que hay que determinar, y eso es imposible de obtener las soluciones a mano. Y en los problemas serios de ingeniería, pues pasan esas cosas. En los problemas muy serios, en el diseño, por ejemplo, ¿cómo se llama?, del fuselaje de un avión, de un Buran o un Challenger, los aviones esos que salen de la atmósfera terrestre, llegan al espacio, le dan la vuelta a la Tierra y regresan otra vez como si fueran un avión y aterrizan, para modelar lo que ocurre sobre la superficie de un avión de ese tipo se necesitan miles de ecuaciones, miles, para describir lo que pasa en cada uno de los puntitos así del avión, e ir controlando las variaciones de la temperatura, las variaciones que sufre el fuselaje cuando va a velocidades muy grandes, y eso es importante porque si varía el fuselaje por el efecto del viento, entonces se empiezan a formar turbulencias y eso impide que el avión avance y pueden haber accidentes y cosas de ese tipo. Entonces, los problemas son muy serios. Entonces, lo que vamos a ver aquí es como cuando uno estudia, uno empieza a estudiar en la primaria los números naturales, primero los números que sirven para contar y para ordenar, y después pasa a los racionales, o sea, las fracciones, y entonces las fracciones ya son un rollo tremendo, y cuando uno entiende que las fracciones son un requetechorro de números, porque cualquier intervalo, por ejemplo, entre 7 y 8, yo lo puedo dividir en 1 trillón de partes iguales, y a cada partecita de esas, a cada punto de la división, si pudiera hacerlo, le corresponde un punto que es un número racional. Y uno ve que es algo que siempre queda medio inconcluso cuando uno empieza a estudiar en la universidad y empieza a estudiar el cálculo. Uno no estudia el cálculo de funciones sobre números racionales, estudia sobre R, el conjunto de los números reales. Y cuando le dice, a ver, dime un número real que no sea racional. A ver, díganme 3 números reales que no sean racionales. ¿Pi qué? Pi, ¿y cuál más? Y raíz de 2, fíjense. Esas 3 son las 3 que yo le iba a decir. Díganme otro más. Raíz de 3, raíz de 17, o sea, todas las raíces de los números primos. Bien, todas las raíces de los números primos. Díganme uno más. ¿La potencia de quién? Las potencias de E, sí, bueno, todo lo que hagan con E. Díganme algo que no mencionen ni E, ni pi, ni raíz de un número primo.
Bueno, lo interesante de cosa es que se demuestra, uno dice, bueno, pues que no son muchos más, eso es un invento para complicar la vida a la gente. No, es fundamental para desarrollar el cálculo, no voy a explicar eso ahora, pues me voy a ir por otra vía. Fundamental que exista un conjunto que es el completamiento de los números racionales, que es lo que se llaman los números reales. Y ese concepto de completamiento es algo que muy pocos estudiantes llegan a entender y trabajan con los números reales. Y les parece que son eso, raíz de 2, pi y e, y todas las raíces raras que se encuentren y se acabó. Y resulta que se demuestra en teoría de probabilidades lo siguiente. Si yo tuviera un puntero tan fino que cuando yo me paro en un intervalo, toco un solo punto del intervalo, que representaría un número real, la probabilidad de que toque un número racional es 0. Quiere decir que lo más seguro es que voy a caer en un número de los otros, de los que ustedes nada más que piensan en raíz de 2, pi y e y todas las raíces raritas, que son muchísimo menos, porque uno dice, oye, pues si los racionales son dividido en 18.000 trillones de partes el intervalo y cada puntito de la división es un racional. Ah, bueno, pues la probabilidad de que tú hagas así y le atines a uno de esos es 0. O sea, quiere decir que el intervalo está lleno de los otros. Pero más todavía, el conjunto de los números racionales se puede contar. Es numerable, un conjunto numerable. Hay que demostrar eso, pero es fácil de demostrar. Aunque aparezcan tantos, tiene la misma cantidad de elementos que el conjunto de los números naturales. Eso que divide un trillón de partes y todo eso, tiene la misma cantidad de elementos que el conjunto formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El complemento del conjunto de los números racionales, que son los irracionales, tiene una cantidad de elementos que no se puede contar. Y esa cantidad de elementos que no se puede contar tiene un orden de cardinalidad, que así se llama, en la medida de la cantidad de elementos que tiene un conjunto, un orden de cardinalidad que es un salto tremendo entre los conjuntos numerables y los primeros conjuntos que son infinitos pero que no se pueden contar. Esa es la cantidad de elementos que tiene el conjunto de los números racionales. Irracionales. Entonces quiere decir, hay una cantidad enorme que ni nos podemos imaginar de números irracionales, muchísimo mayor, que no se puede ni contar, que los números racionales, que son los que nuestro cerebrito es capaz de representarse, porque usted se puede representar 3/4, 17 octavos, 37 58avos, pero no se puede representar raíz cuadrada de e. ¿Qué cosa es la raíz cuadrada de e de un pastel? A mí dame la raíz cuadrada de e del pastel. Esa es la parte que quiero. 1 sobre la raíz cuadrada de e es la parte que quiero del pastel. ¿Está claro? Pero si yo quiero las 3/4 partes del pastel, está claro. Por eso no los podemos imaginar, por eso parece difícil de creer, pero matemáticamente es así. Y con esto pasa lo mismo. Vamos a ver un chorro de ecuaciones que se pueden resolver. Bueno, eso es insignificante al lado de las que no se pueden resolver. Y por lo tanto hacen falta los métodos numéricos para resolver problemas prácticos. Aunque muchas cosas en modelos muy simples uno tiene las expresiones y eso permite extraer información cualitativa de ciertos procesos que se pueden simplificar mucho y expresar. Por ejemplo, la segunda ley de Newton en los sistemas, eso, masa, resorte con amortiguamiento. Pues esas cosas tienen y se obtienen conclusiones que se observan en la práctica y son útiles por eso. ¿Está claro? Bien, entonces ya dicho todo eso, empezamos. Entonces, lo primero que quiero observar es lo siguiente. ¿Por qué empezamos por aquí? Empezamos con este modelo para funciones, para una función. Pero lo primero que quiero que empiecen a ver, empiecen a pensar como se piensa en matemática, que se piensa con una idea de generalización y de abstracción y tal. Ese es un modelo muy general, muy general. Supongamos que yo tengo una ecuación en forma normal cualquiera de orden n.
O sea, quiere decir que se escribe de esta forma. dn en y de xn igual a una f de x, y en x, y' en x, y así hasta la derivada de orden n de x, de y. ¿Está bien? Supongamos que tenemos esa cosa. Y voy a hacer lo siguiente, voy a hacer el siguiente cambio de variables. Voy a hacer y en x, la voy a denotar por y sub 1 de x. Y' en x, la voy a denotar por y sub 2 de x. Y así hasta la derivada n menos 1 de x, la voy a denotar por y sub n de x. ¿Está bien? Tengo n nuevas variables, pero aquí ya no hay derivadas. Fíjense, a y le llamé y1, a y' le llamé y2, a y y así. Y entonces voy a escribir un sistema de ecuaciones diferenciales para las funciones y1, y2 y n, que va a ser equivalente a resolver esa ecuación de orden n, que tiene n derivadas, equivalente. Y hago lo siguiente, digo, es que, ¿quién es la derivada de y1? La derivada de y1, como y1 es y, la derivada de y1 es la derivada de y la derivada de y le estoy llamando y2. ¿Está claro? ¿Quién es la derivada de y2? Entonces, la derivada de y2 es la derivada de la derivada de y, o sea, la segunda derivada de y. Pero a la segunda derivada de y le estoy llamando ¿cómo? y3. Entonces, la derivada de y2 y y3. Y así sucesivamente, hasta que llego a la derivada de orden n-1, a la derivada de y sub n-1, a la derivada de y n-1 de x. ¿Pero quién es y n-1? yn-1, si yn es la derivada de orden n-1 de y sub n-1, ¿quién va a ser? Con respecto a y, ¿qué derivada va a ser? La derivada de orden n-2. Entonces, la derivada de orden n-2 de y, ¿quién es? ¿La qué derivada es? La derivada de esta, que a su vez es la derivada de orden n-2 de y, ¿quién es? La derivada de orden n-1 de y, pero la derivada de orden n-1 la estoy llamando yn. Entonces esto es yn. ¿Y quién es la derivada de yn? La derivada de yn es... Si yn es la derivada de orden n-1, la derivada de yn, ¿quién es? ¿Qué derivada de y es? La derivada de orden n. Pero la derivada de orden n es igual ¿a quién? A f en x en y, pero a y le llamé y1. En y', pero a y' le llamé y2. Y así sucesivamente hasta yn, pero yn es yn-1. ¿Está bien? Es, aquí es la derivada de orden n-1. Recuerden que es una ecuación en forma normal y entonces se despeja la derivada de orden superior. Entonces, ¿quién es yn-1? La derivada de n-1 es yn. Entonces, esto aquí depende. Y fíjense que en este sistema de ecuaciones, nada más que aparecen primeras derivadas. Ya no hay derivadas de orden superior. ¿Está claro? Solo aparecen primeras derivadas. Pero si yo resuelvo esta ecuación y obtengo y, ya yo tengo quiénes son y1, y2 y n. ¿Está claro? Porque si yo tengo y, y1 es y, y2 es y'. Y así calculo todas sus derivadas de y tengo todas las y1 hasta yn. ¿Está claro? Pero si resuelvo este sistema, ¿quién es la solución de esta ecuación? Si yo tengo la solución y1, y2, yn de este sistema, ¿quién va a ser la solución de esta ecuación de orden n?
Supongamos que ya yo tengo el Y1, Y2, Y. ¿Quién es la solución de este? La solución de este no es Y. ¿Y quién es Y? Y1. O sea que si yo tengo la solución de este sistema, tomo su primera componente Y1 y ya tengo la solución del otro. Igual que si yo tengo la solución de este, le calculo todas las derivadas hasta el orden n-1 y tengo la solución de este. O sea que resolver esta ecuación y este sistema es equivalente. Pero sustancialmente, pero hay una cosa sustancial que es que si yo ahora llamo, fíjense, Y vector de X al vector que tiene como componentes Y1 en X, Y2 en X, Yn en X. ¿Bien? Y digo que la derivada del vector es otro vector que tiene como componente las derivadas de cada una de las componentes. Defino eso. Entonces lo que voy a tener es que la derivada de este vector es igual ¿a quién? Fíjense, esto tiene que ser igual a otro vector. Vamos a ponerlo aquí. ¿Bien? ¿Qué vector va a ser ese? Es el vector que tiene, fíjense, derivada del vector Y tiene como que primera componente la derivada de Y1. Para que dos vectores sean iguales, tienen que tener iguales todas sus componentes. Eso es álgebra vectorial. Entonces, quiere decir que lo que aparezca aquí tiene que ser igual a la derivada de Y1, pero es que la derivada de Y1 es Y2. Entonces aquí tiene que aparecer Y2. ¿Está bien? En la otra tiene que aparecer Y3. En la penúltima tiene que aparecer Yn. Y en la última tiene que aparecer f de x, Y1 en x, hasta Yn en x. ¿Está claro eso? Para que sean iguales los dos vectores. Pero esto que está aquí, yo puedo suponer que es una función vectorial. O sea, esto, vector, lo puedo considerar como una función que va del conjunto donde está la x, o sea, que a x, a una x, le hace corresponder un elemento de ¿dónde? O sea, cada valor de x, esto es una función vectorial, que a cada x, a cada variable independiente, le hace corresponder el vector, pero el vector este ¿dónde está? ¿En qué espacio está? Álgebra vectorial, Rn. Claro, son n componentes. Entonces, esto es una función vectorial que va de x en Rn. ¿Y que depende de quién? Sí, depende de x. Pero depende también de Y1 en X, Y2 en X, Yn en X. ¿Está claro? Entonces esto es una función vectorial que depende de X, Y1 en X, hasta Yn en X. ¿Y qué obtuvimos? Obtuvimos que resolver aquella ecuación, que es mucho más compleja que la primera, es equivalente a resolver una ecuación que en el lenguaje vectorial se escribe exactamente igual. Porque fíjense, este vector Y es esto. Es X, el vector Y. Se escribe exactamente igual que la ecuación simple que voy a ver. Esa es la generalización. O sea, que estudiar esto es una generalización de estudiar esto. Y estudiar además sistemas de ecuaciones de este tipo, lo único que voy a hacer es meter más funciones. O sea, voy a tener una función Y1 aquí, Y2, Y3, Y4, pero todas metidas en ecuaciones de orden n. Y esto va a depender del Y1, Y2, Y3, Y4. Y la siguiente ecuación también va con otra f diferente, va a depender de Y1, Y2, Y3, Y4 y sus derivadas, etc. Y se hace el mismo procedimiento y se llega al final que voy a estudiar una ecuación de este tipo. Eso quiere decir, esto es importante desde el punto de vista matemático, ese es precisamente el papel que juega la generalización en matemáticas. Que estudiar esto nos va a dar una idea de cómo estudiar cualquier problema muchísimo más complejo que ese. ¿Está claro? O sea, un problema prácticamente cualquiera.
porque prácticamente esto describe problemas, modelos de este tipo describen problemas, situaciones muy generales, muy generales. Entonces, por eso, en la práctica es muy difícil que aparezcan modelos con ecuaciones diferenciales ordinarias que tengan más de 3 derivadas de tercer orden. Bien. Entonces, digamos que un sistema de este tipo se reduciría a estudiar sistemas de orden 3. ¿Está claro? Sistemas de aquel tipo donde los vectores Y estarían en R3. Esa es la idea. Bien. Entonces, bueno, quería mencionarles eso porque ahí es donde está la esencia de la metodología de trabajo en la matemática. Entonces, voy a borrar acá y voy a empezar entonces a estudiar este tipo de ecuaciones. Entonces, el esquema que vamos a seguir es el siguiente. Las ecuaciones, y voy a ir definiendo cada una de ellas, las ecuaciones más simples que vamos a estudiar son las ecuaciones que se llaman ecuaciones de este tipo, Astor. ¿Bien? Ecuaciones en variables separables. Bien. El segundo tipo de ecuación, bueno, antes de estudiar ecuaciones en variables separables, voy a estudiar una primero y le voy a poner el nombre 0 aquí. Y voy a estudiar la ecuación diferencial más simple de todas, que es esta ecuación. dy de x igual a f de x. Cuando la parte derecha depende solo de x, no depende de y. Después de eso, las segundas van a ser ecuaciones en variables separables. Después vamos a estudiar ecuaciones reducibles a variables separables. Nosotros vamos a estudiar 3 tipos de ecuaciones reducibles a variables separables. La primera, las que son de la forma dy de x igual a f en y sobre x. Después voy a explicar qué cosa es. Las segundas, las que son de la forma dy de x igual a f en ax más by. O sea, donde la función esta de x y de y depende de la suma de ax más by. Es una función no de 2 variables realmente, sino de una sola variable, pero aquí en lugar de la variable estoy poniendo a x más by. Igual aquí es una función de una sola variable, pero en lugar de la variable estoy poniendo y sobre x. Entonces, en principio, esto es una función de y de x. Igual que esta. Y las terceras son las que se llaman homogéneas. Esos son los 3 tipos, para que tengan una guía, de ecuaciones reducibles a variables separables que vamos a estudiar. El tercer tipo de ecuaciones que vamos a estudiar después de estas van a ser las ecuaciones, después de las exactas. Bueno, aquí voy a sí, primero, a ver, ¿cómo lo voy a ver? 3, 12. Sí, aquí voy a ver las ecuaciones lineales de primer orden, homogéneas y no homogéneas. Y voy a ver también entonces casos particulares que se reducen
a este tipo de ecuaciones. En el punto 4 voy a ver lo que se llaman ecuaciones exactas. Y en el punto 5 voy a ver ecuaciones reducibles a exactas. Y esos son todos los modelitos clásicos o los tipos clásicos de ecuaciones de este tipo que se pueden resolver. Cualquier otra cosa que ustedes se vean por ahí es un rollo, ecuaciones reducibles, dice ahí. ¿Sí se entiende? Bueno, no se entiende, pero dice reducibles. Reducibles a exactas. Y por último, vamos a ver 6 ecuaciones en forma implícita. Que quiere decir que no son normales, no son de este tipo. Realmente no son ecuaciones de este tipo, porque las normales, la derivada de primer orden, se puede despejar y se expresan de esa forma. Las que son en forma implícita, la derivada aparece dentro de la relación funcional. O sea, estas son un poco, estas se quedan un poco fuera de esta, pero la vamos a ver también, ¿está bien? Que son del tipo f en x, y en x, y' en x igual a 0. Y vamos a ver cómo se resuelven este tipo de ecuaciones reduciéndolas a ecuaciones de este tipo. ¿Está bien? O sea, entonces, ecuaciones en forma implícita, y voy a poner aquí, veremos cómo se reducen a la forma normal. ¿Está bien? O sea, hay métodos para reducir este tipo de ecuaciones a esta forma, y después que se tienen esta forma, entonces usted tiene que ver si son en variables separables, si son reducibles a separables, si son lineales de primer orden, si son ecuaciones exactas, si son reducibles exactas. Y si es alguna de ellas, la resuelve. Después que la resolvió, yo tuve que hacer cambios en la ecuación para reducirla a esa forma. Entonces, usted va a obtener la solución de la ecuación con alguno de los métodos del 1 al 5, pero ya para una ecuación expresada en forma normal. Pero en esa ecuación ya no va a venir la misma variable que venía aquí, porque tuvo que hacer un cambio de variables para poder llevarla a esa forma. Entonces, usted va a obtener la solución de la nueva ecuación. Después tiene que hacer el cambio de variable inverso para poder obtener la solución de la ecuación original. ¿Está claro? Esa es la idea. Entonces, esto es todo lo que vamos a ver. Y lo voy a ver relativamente rápido, voy a ver algunos ejemplitos y ustedes se van a entretener como 2 semanas o por ahí haciendo ejercicio en la práctica de esto. 2, 3 semanas. ¿Está bien? Y después voy a empezar a ver ejemplos de modelos matemáticos que se reducen a ecuaciones de alguno de estos tipos. Bien, generalmente modelos matemáticos donde aparecen ecuaciones lineales de primer orden, así, ecuaciones de primer orden. Después, cuando pase a las ecuaciones de segundo orden, entonces ahí aparecen otro tipo de modelos matemáticos. ¿Está bien? Y también los vamos a ver. Pero por ahora vamos a ver esto y vamos a ver todos los modelitos matemáticos así importantes que uno puede encontrar relacionados con esto. Y en la práctica van a ser ejercicios no solo de resolver las ecuaciones, sino de situaciones prácticas que le ponen. Ustedes tienen que encontrar el modelo, resolverlo y sacar conclusiones para el problema práctico que dio origen a la ecuación. ¿Está bien? Esa es la idea. Y en eso se van a entretener un buen tiempo. Pero van a aprender mucho. Sobre todo van a darse cuenta los que de verdad estudiaron el cálculo, los que no, van a tener que estudiarlo de nuevo, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Y se van a empezar a dar cuenta para qué sirven las cosas. Que calcular integrales no es solo para calcular el área bajo la curva o la longitud de una curva, sino sirve para muchas otras cosas más.
Bien, entonces empezamos con lo primerito que son las ecuaciones exactas. Entonces, muchas veces la relación entre la variable y y x, la importancia de la variable dependiente o independiente es indistinta para algunos problemas y por lo tanto uno, en lugar de dar la ecuación para y en función de x, puede a partir de aquí encontrar la ecuación para x en función de y. Resulta que dx de y es igual a 1 sobre f en x y x. ¿Alguien tiene idea por qué eso pasa? ¿Algún resultado de los que ustedes estudiaron el cálculo de primer año que debiera tener relación con eso? ¿Cuál? Exactamente. Esto es el resultado no sé si lo ibas a decir, pero es el resultado del teorema sobre la derivada de la función inversa. Porque si yo tengo una función f de x, bien, si esto es y, entonces la función inversa x igual a f menos 1 de y, en caso de que exista, ¿quién es la derivada de f menos 1? Pues la derivada con respecto a y de f menos 1 en y es 1 dividido por la derivada de la función directa en x. Claro, x expresado como función de y. O sea, en lugar de x pongo f menos 1 de y. Esa es la forma. ¿Verdad? Entonces, esto es la derivada de la función inversa. La derivada de la función inversa es 1 dividido por la derivada de la función directa, que sería 1 sobre dy de x. Claro, dy de x expresada no en función de x, sino en función de y. Pero es que dy de x es f de x y x. Y por lo tanto, x expresada como función de y satisface esta ecuación. En caso de que exista la función inversa. La inversa de la solución. Entonces, esta es otra expresión. A veces es más conveniente resolver la ecuación de x de y que la de resolver la ecuación de y de x. Y otra cosa más. Muchas veces es conveniente, y esto sobre todo en la física es importante, que si yo tengo, por ejemplo, esta ecuación de y de x igual a menos m de xy sobre n de xy. Es decir, esto es la función f de xy. Pero yo puedo escribir la función f de xy de esa forma. Y si la puedo escribir de esa forma, yo puedo descomponerla de muchas formas posibles. Todas van a ser equivalentes, obviamente, porque el m usted lo multiplica por cualquier cosa y el dn por la misma cosa y sigue siendo la misma relación. Siempre que no se anule en aquello por lo que usted multiplica en el numerador y en el denominador, en el conjunto donde están las variables x y y. ¿Está bien? Pero entonces, si esto es f de x y, resulta que hay una expresión, lo que se llama la expresión diferencial, y muchas veces así se tiene la expresión diferencial de la ecuación de y de x igual a f de xy igual a menos m de xy sobre n de xy. Y esa expresión diferencial es la siguiente. Es como si multiplicara el n por el dy y el dx lo multiplicara por el m, y entonces lo que voy a tener es, fíjense, aquí voy a tener n de y aquí menos m de x. El menos m de x lo paso para el otro lado sumando y me va a quedar
m de xy de x más n de xy de y igual a 0. Y esa es la expresión diferencial de la ecuación de y de x igual a f de xy. Cuando f lo expreso de la forma menos m sobre n. ¿Está claro? O sea, la forma en que usted lo exprese de esta forma m y n depende de la conveniencia que usted tenga. Una de las formas que puede decir, ah, bueno, m es menos f y n es 1. Entonces, fíjense, si n es 1, aquí nada más queda m, y si m es menos f, menos por menos f es f, ya, es lo que tengo. Y entonces aquí lo que aparecería sería menos f de xy de x más de y igual a 0. Y esa es una expresión posible. Pero a veces es importante descomponer la f en un cociente. Y muchas veces las ecuaciones aparecen en la práctica de esta forma. En la física es muy corriente que aparezcan las ecuaciones expresadas de esa forma. Las leyes de balance de energía aparecen expresadas en esa forma diferencial, en lugar de la ecuación que les escribí antes. ¿Está bien? Sobre todo cuando hay más de dos variables. En el caso de dos variables es equivalente, pero cuando hay más de dos variables, entonces se expresan las ecuaciones en forma diferencial y entonces es más cómodo, en lugar de representar un sistema, decir, ah, yo tengo variables x, y y z, entonces es m por dx más n por dy más k por dz, donde m y n y k son funciones de x y y todo eso igual a 0 tiene un sentido, que no voy a meterme ahora en eso, que es el mismo sentido práctico que tiene el representarlo en forma de un sistema de ecuaciones o de una ecuación, en este caso cuando hay dos variables nada más. Entonces nosotros vamos a empezar viendo ecuaciones que pueden lo mismo venir dadas en la forma de y de x igual a f de xy, y que si es conveniente uno la expresa en esta forma, o que pueden venir dadas en la forma diferencial de arriba. Es lo que vamos a ver. Bien, eso es todo con respecto a las notaciones que vamos a utilizar. Y entonces empezamos por la ecuación primero más simple. La ecuación más simple, lo que ahí llamé 0, es de y de x igual a f de x. La f solo depende de x, de la variable independiente y no de y. ¿Quién es la solución de esa ecuación? Si f, por ejemplo, es continua de la variable x en un cierto intervalo, entonces la y en x, ¿quién es? Es algo que se representa así, f de x, que es lo que se llama integral indefinida de f, que no representa más que el conjunto de todas las primitivas de f, o usted puede decir, bueno, si esa integral representa una primitiva de f, es decir, una función cuya derivada es f, entonces todas las soluciones de esta ecuación se escriben como esa primitiva, que es una primitiva particular, más una constante arbitraria. ¿Está claro? Entonces, si usted tiene, por ejemplo, la ecuación de y' en x, yo voy a denotar indistintamente las derivadas así, de y de x, o y' en x, o y punto en x. Generalmente voy a utilizar y' en x, pero es indistinto. ¿Bien? Entonces, si yo tengo la ecuación y' en x igual a x2, ¿quiénes son las soluciones de esa ecuación? Pues son y en x igual a una primitiva de x2, que es x3 sobre 3, más una constante arbitraria. Si yo quiero una sola de ellas, yo tengo que dar el valor de la primitiva de la función en algún punto. Yo quiero decir, bueno, yo quiero que la y en el punto 1, en el que ustedes quieran, en el 18, en 57, en raíz de pi o en e, ¿está bien? Es igual a 3. Entonces, como yo sé que la expresión general es esta, eso implica que cuando evalúe esta expresión en 1, que va a ser 1/3 más c, eso me tiene que dar 3,
Y por lo tanto eso implica que C es igual a 3 menos 1/3. ¿Cuánto es 3 menos 1/3? 2 y 2/3. ¿Verdad? La ecuación más simple. ¿Pero qué quiere decir que esa sea la ecuación más simple? Quiere decir que de alguna manera las ecuaciones diferenciales, los métodos de solución son una generalización, en primer lugar, del teorema fundamental del cálculo, porque eso es el teorema fundamental del cálculo. Entonces, también podría interpretarse como que el teorema fundamental del cálculo es tan potente que permite resolver no solo esa ecuación, sino una gran gama de ecuaciones diferenciales utilizando integrales, o sea, utilizando primitivas de coeficientes o de partes derechas de las ecuaciones que estamos resolviendo. Entonces, de cualquiera de las dos formas, hay un vínculo tremendo entre el cálculo diferencial en una variable y los métodos de solución de ecuaciones diferenciales ordinarias, los métodos analíticos o explícitos de solución. Entonces, ese es lo más simple. ¿Bien? Entonces, yo voy a tratar de dejar aquí bueno, ya copiaron todo eso para que tengan una guía. Entonces, yo voy a empezar con las ecuaciones separables. Entonces, 1, ecuaciones separables. Son las más simples de todas. ¿Cuándo se dice que una ecuación es separable? Cuando es de la forma de y de x igual a f en x por g en y. O sea, cuando la función f de x, y se separa en un producto de una función de x por una función de y. Expresado esto en forma diferencial, lo que quiere decir es, si la ecuación viniera en forma diferencial, sería separable si la ecuación se expresa en la forma m1 en x por m2 en y de x más n1 en x por n2 en y de y. O sea, los coeficientes m y n, esto sería el m de xy y el n de xy, se expresan ambos como producto de una función de x por una función de y. En ese caso se dice que la ecuación es separable. ¿Bien? Entonces es fácil reducir una ecuación de este tipo. Por ejemplo, si usted la tiene de esta forma, usted dice, bueno, ¿cómo reduzco esta ecuación a la forma diferencial? Entonces, yo lo que voy a hacer es pasar el término en y para acá y el dx para acá. Y entonces me va a quedar f en x por dx, es lo que me queda de este lado, porque en y lo paso dividiendo. Y al pasarlo dividiendo, después lo paso para acá, restando para el otro lado, y me queda menos 1 sobre g en y de y igual a 0. O sea, me queda una función de x por dx menos otra función de y por dy igual a 0. Esto lo puedo escribir, voy a escribirlo de una forma más general para no poner el inverso aquí. Esto en definitiva es una función de y. Voy a decir que es f de x por dx más g en y por dy igual a 0. O sea, la ecuación expresada de esta forma se reduce a algo de esta forma. ¿Está bien? Y si la expreso de esta forma también, porque aquí si yo divido a ambos, toda la ecuación es esto igual a 0. Si yo divido toda la ecuación por n1 por m2, o sea, voy a dividir todo, divido la ecuación en forma diferencial por n1 en x por m2 en y. Y al dividir, cuando divide aquí por n1 en x por m2 en y,
En este pedazo se me cancela M2 con M2 y me queda M1 sobre N1. ¿Está claro? Me va a quedar M1 en X sobre N1 en X de X más, y cuando divide aquí por N1 en X por M2 en Y, se me cancelan los N1 y me queda N2 en Y sobre M2 en Y. ¿Me siguen lo que estoy haciendo? N2 en Y sobre M2 en Y por dy igual a 0. Y esto en definitiva es una función de X y esto en definitiva es una función de Y. O sea, queda de la misma forma de arriba. Entonces vamos a suponer que ya redujimos la ecuación en forma normal a esta expresión. ¿Está bien? Esta es la expresión importante. ¿Bien? Y voy a trabajar con ella. O sea, el primer paso es reducirla a eso. Y voy a trabajar con ella. ¿Y qué hago? Digo, voy a calcular la integral de esta forma diferencial. Es igual a la integral de 0, que es 0. Y entonces la integral de esto, ¿qué va a ser? Es la integral de f de x, integral en el sentido de calcular una primitiva, más la integral de g en y de y. ¿Bien? Pero la integral, si esto es igual a 0, cuando yo pase a las integrales que son primitivas, las primitivas no son únicas, sino que dos primitivas cualesquiera de una función f se diferencian en una constante. Entonces, esta integral más una constante es lo que va a dar la expresión general de la integral de f de x. Igual que esta primitiva más una constante es lo que va a dar la expresión general de las primitivas de la función g. Entonces, aquí me aparece una constante, aquí me aparece otra constante, del otro lado me aparece 0, y entonces esas constantes las paso para el otro lado y me queda una constante aquí. ¿Está claro? Entonces, si yo le llamo a la primitiva asociada con la función f en x, a una primitiva cualquiera, le llamo h sub f en x, y a una primitiva cualquiera asociada con la función g le llamo h sub g en y, entonces lo que llego a partir de esta ecuación es que esto más esto es igual a una constante. Y eso es la expresión de la solución de la ecuación. O sea, lo que uno obtiene no es y como función de x, ni x como función de y. Uno obtiene una relación funcional entre x y y. A veces de aquí ocurre que uno puede despejar x en función de y o y en función de x. O sea, no lo puede despejar en general para todo x, porque puede ser que solamente en un intervalito de x es que la función, o en un intervalo de las y's, es que la función h de g sea invertible. En ese intervalo donde la función de las y's, donde la función h de g es invertible, entonces voy a tener que y en x es igual a hg a la menos 1 de c menos hf de x. O sea, paso el hf de x restando al otro lado y aplico la inversa de hg a cada lado. Eso sí es posible determinar esta inversa. Pues puede ser que ni tan siquiera exista. Entonces, si no existe, hay una relación entre las dos variables. Y ahora uno dice, bien, esto quiere decir que pueden haber muchísimas soluciones. ¿Está claro? Porque hf de x más hg de y es igual a c, donde c es una constante en principio arbitraria. En principio arbitraria. Y entonces, ¿cómo uno determina? Imagínense que esto sea un modelo de una situación específica. Que yo lo llevo a esta, y yo quiero determinar una única solución. Entonces, una única solución aquí significa encontrar un valor específico de C. Y para encontrar un valor específico de C, ¿qué es lo que se hace? Lo que hacemos es
Voy a borrar acá. Lo que hacemos es lo siguiente. Si yo tengo la relación HF en X más HG en Y igual a C, generalmente ustedes van a dar las soluciones de esa forma. No van a tratar, bueno, si es muy fácil, si el HG en Y fuera Y al cuadrado, pues entonces Y al cuadrado es igual, pasan a la raíz cuadrada del otro lado. ¿Está claro? Pero tienen que ver entonces que lo que queda del otro lado sea positivo para que la raíz cuadrada tenga sentido. ¿Está bien? Entonces, pero si no, dejan así la relación. Y ahora dicen, si yo doy, igual que en el otro caso tan sencillo, en el caso 0, si se da el valor de Y en algún punto X0 del dominio donde están las variables independientes, si digo, si Y en X0 yo quiero obtener la solución que satisface esta relación y que evaluada en X0 vale Y0. Que evaluada en X0 vale Y0. Entonces digo, bueno, quiere decir que HF, cuando aquí evalúe en X0, la Y me tiene que dar Y0. Entonces, más HG en Y0 sea igual a C. Y esto es un valor específico, porque está evaluando en puntos dados, X0 y Y0. Entonces, ese es el valor de la constante C. O sea, si aquí yo pongo este valor, supongamos este me dé 1 y este me dé menos 3, entonces menos 2, lo pongo aquí, y eso me da, esta relación funcional, me da la relación entre las variables X y Y, o sea, la relación que satisface la solución de esa ecuación diferencial cuando en el instante X0 toma el valor Y0, que eso yo lo tengo que proponer. ¿Cuál es el valor en el instante inicial? Ese valor en el instante inicial es algo que en la práctica hay que medir. Hay que tener una idea de lo que mide. Y entonces, esto está lo que está corroborando hasta ahora, que en las ecuaciones diferenciales, si uno da un valor inicial, el valor de la solución queda determinado automáticamente ya a partir de ahí en adelante. ¿Está claro? Al menos en un cierto intervalo. Eso es lo que se llama el determinismo. Las ecuaciones diferenciales ordinarias reflejan procesos deterministas, que lo que pasa ahora está decidiendo lo que va a pasar un poco más allá, un poco después. ¿Está claro? Es lo que está ocurriendo. O sea, estamos suponiendo que no hay elementos aleatorios que van a intervenir en el sistema y van a modificar la solución. ¿Está claro? Pues eso es todo. Eso es todo de estas ecuacioncitas. Por ejemplo, tomemos esta ecuación, un ejemplo. 1 más X, dy menos y de X igual a 0. A ver, ¿cómo harían para resolver esa ecuación? Primero, es una ecuación, la identifican inmediatamente, es en variables separables porque este es el m, la puse aquí al revés, este sería el m es menos y, o si quieren la pueden, multipliquen todo por menos 1, da igual, y le quedaría la ecuación de la forma y de x menos 1 más x de y igual a 0, este es el m en este caso, y menos esto es el n. Entonces, tanto m como n se ponen como producto de una función de x por una función de y. ¿La función de x aquí cuál es? 1. La función constante 1 y la función de y es y. Aquí la función de x es menos 1 más x y la función de y es 1. O la función de x es 1 más x y la función de y es menos 1. ¿Vieron? Pero se ponen como producto de una de x por una de y. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para resolver esta ecuación? Según lo que acabo de ver aquí ahora. ¿Dividir por quién? Sí, ahora, fíjense, traten, esa es la idea, hay que dividir por N1 y M2. Pero para resolver el problema no empiecen a pensar en el N1 y el M2 y quién es N1 y quién es M2, porque entonces se van a hacer bolas ahí inmediatamente. No se vayan a las formulitas, porque eso se llama en términos técnicos mecanicismo. O sea, querer que una fórmula te diga lo que va a hacer. Sencillamente, lo que tengo que hacer es agrupar todos los términos de X con el de X y todos los términos de Y con el de Y. Y para eso lo que tengo que hacer aquí, se ve inmediatamente que si divido por Y,
ya el y lo pasé para acá, o sea, dividido por y, todo, ya pasé la y para acá, vamos a dividir primero por y, entonces me queda dx menos 1 más x por 1 sobre y de y, ¿bien? Y ahora aquí quiero que el término en 1 más x se meta en el dx, aparezca delante del dx, entonces divido todo por 1 más x. Y al dividir por 1 más x me queda 1 sobre 1 más x de x menos 1 sobre y de y igual a 0. Y ya lo que está multiplicando a x depende de dx, depende de x, lo que está multiplicando a dy depende solo de y. ¿Está bien? Fíjense que al hacer esto, estamos introduciendo singularidades, porque ahora antes los términos que multiplicaban a dy y a dx estaban definidos para todo valor de x y de y. Pero ahora el que está multiplicando a dy está definido para todo valor excepto el 0, y este para todo valor excepto x igual a menos 1. ¿Está claro? Y eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, que la ecuación expresada de esta forma no va a dar exactamente el mismo resultado, va a dar un resultado un poquito más restringido, porque aquí el dominio de definición de las x y las y aquí era x en todo r y y en todo r. Y aquí es x en todo r menos el menos 1, y aquí y en todo r menos el 0. Y eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de analizar la solución. ¿Está claro? Pero bueno, trabajando formalmente al estilo ingenieril, que uno no se preocupa de nada de eso, pero sí es importante hacer el análisis a posteriori. Entonces uno dice, bueno, lo que voy a hacer ahora es integrar de 1 sobre 1 más x de x menos la integral de 1 sobre y de y, eso es igual a una constante. ¿Está bien? Y una primitiva de 1 sobre 1 más x es logaritmo de módulo de 1 más x. Y una primitiva de 1 sobre y es logaritmo de módulo de y. Y eso es constante. ¿Está bien? Y aquí uno puede aplicar la exponencial a ambos lados. Si quieren, lo que puedo hacer es poner logaritmo de módulo de y igual, o sea, lo paso para acá sumando, paso la c restando, es igual a logaritmo de módulo de 1 más x menos la constante c. Y si aplico exponencial, ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar que el exponencial del logaritmo de módulo de y, que es el módulo de y, es igual a exponencial del logaritmo de módulo de 1 más x menos c. Pero la exponencial transforma la suma en producto. O sea, esto va a ser exponencial del logaritmo de módulo de 1 más x. Como la exponencial y el logaritmo son funciones inversas una de la otra, esto me queda módulo de 1 más x por la exponencial de menos c, pero la exponencial de menos c de nuevo es otra constante. Pero una constante positiva, porque es una exponencial. Entonces la constante, si ya la escribo de esa forma, en la expresión anterior la constante era arbitraria. Si lo expreso de esta forma, ya la constante tiene que ser positiva. ¿Está bien? Y entonces ahí puedo hacer un análisis y decir, bueno, módulo de y es igual a una constante por módulo de 1 más x. Esa es la relación. ¿Bien? Puedo quitar ahí los módulos. O sea, la constante es positiva, recuerden. Entonces, si cuando es 1 más x mayor que 0, cuando x es mayor que menos 1, entonces para x mayor que menos 1, esto es mayor que 0, como esto es mayor que 0, esto también, y por lo tanto puedo quitar el módulo. Entonces me queda que y es igual a k por 1 más x, con k una constante positiva cualquiera. ¿Está claro? Para x mayor que menos 1. Bien. Para x igual a menos 1, en principio, esto es para x mayor o igual que menos 1. ¿Está bien? Porque aquí ya se perdió la singularidad de nuevo. Ya la singularidad que había cuando yo lo tenía expresado en términos de logaritmo de módulo de 1 más x,
ya desapareció el logaritmo. Entonces, ahora el 1 más x aquí puede tomar el valor x igual a menos 1 y va a ser 0. ¿Está claro? Entonces, esto es para x mayor o igual que menos 1. Y para x menor que menos 1, ¿qué es lo que ocurre? Para x menor que menos 1, entonces 1 más x va a ser negativo. ¿Está claro? Entonces va a aparecer un signo menos acá. Aparece aquí menos la constante por 1 más x. ¿Ven? Pero 1 más x ahora es negativo. Precisamente con este signo negativo da positivo y ese es el módulo. ¿Está bien? Y entonces, como esto es negativo, para x menor que menos 1, y tuve que poner el signo menos aquí, menos con menos da más, y con la constante k es positiva, entonces esto es módulo de y es positivo, eso quiere decir que módulo de y es igual a y. Entonces las soluciones son del tipo y en x igual a una constante k por 1 más x para x mayor o igual que menos 1 y menos k por 1 más x para x menor que menos 1. Quiere decir que uno tiene que distinguir lo que pasa si este es 1, x igual a... si este es menos 1, uno tiene que distinguir lo que pasa para x mayor o igual que menos 1, o sea, de aquí para allá. De ahí para allá las expresiones son k por 1 más x con x con k positiva. Y aquí son menos k por 1 más x con k también positiva, o sea, la constante aquí ahora es negativa. ¿Está claro? Entonces, eso quiere decir, fíjense, yo podría pensar, bueno, si aquí la constante es positiva y aquí la constante es positiva, pero tiene un signo menos, es negativo, quiere decir que la constante puede ser positiva o negativa, o sea, la constante es una constante arbitraria. Y y es igual a una constante arbitraria por x más 1, pero no, porque y es una constante, si uno dibuja la función 1 más x, fíjense, vamos a dibujar la función 1 más x, la función 1 más x en 0 vale 1, ¿no? Y en menos 1, a ver cómo es, en x, en 0, toma el valor 1, ¿está bien? Pasa por ahí. Y en menos 1 vale 0, o sea, es esta recta. Bien. Pero la función y es una constante positiva por 1 más x para x mayor o igual que menos 1. O sea, de aquí en adelante yo tengo que multiplicar por una constante positiva. Bien. Y de aquí hacia atrás, para x menor que menos 1, tengo que multiplicar por una constante negativa. Y como de aquí para allá la función toma valores negativos, si yo multiplico por una constante negativa, lo que va a hacer es que esto lo va a subir. ¿Está claro? Va a ser así. O sea, cuando yo multiplique, a ver, déjame ponerlo con otro color. Cuando yo multiplique por la constante positiva esta, si esta la multiplico por una constante positiva, lo que me va a dar es una recta, una semirrecta, que sale de aquí. Si la constante es mayor que 1, va a ser así. Y si la constante es menor que 1, va a ser así. Por aquí abajo. ¿Está claro? Ahora, de aquí hacia allá, o sea, para x menor que menos 1, es una constante negativa por 1 más x. Pero 1 más x es esto. Si yo multiplico eso por una constante negativa, va a dar positivo. ¿Está claro? La y siempre va a ser positiva. Entonces, lo que va a hacer es irse para acá
así. Entonces, las soluciones son cosas así de este tipo. ¿Qué quiere decir? En el punto menos 1 no son derivables. En x igual a menos 1 no son derivables. ¿Está claro? O sea, la solución de la ecuación existe para x mayor estrictamente que menos 1 y para x menor que menos 1, pero en menos 1 no está definida la solución. ¿Está claro? Bien. Entonces vamos ahora a ecuaciones reducibles. ¿Entendieron eso último? Ese es el análisis. O sea, una persona que a nivel muy práctico, y ese es el gran problema, fíjense, que ocurre con la formación a veces de los ingenieros o de otros científicos, que no se fijan en los detalles cualitativos del problema. Y entonces, para una persona de esas, la solución aquí habría sido, en primer lugar, hubiera dicho, quitado el módulo de y, hubiera puesto y igual a c por x más 1, porque aquí hubiera puesto, en lugar de logaritmo de módulo, hubiera puesto logaritmo de 1 más x, logaritmo de y, aplico la exponencial de logaritmo de y es y, exponencial logaritmo de 1 más x es 1 más x, y le hubiera quedado inmediatamente que la solución era y en x igual a una constante por 1 más x. Ya, que una constante por 1 más x, dicho sea de paso, lo que daría serían estas soluciones. Cosas que pasan por aquí y siguen para aquí abajo. Eso es una constante por 1 más x. Si la constante es positiva. Si la constante fuera negativa, daría esto. ¿Se dan cuenta que es diferente a esto? ¿Bien? Y entonces, lo interesante es que entonces la persona que hace eso escribe un trabajo y saca conclusiones de eso. Y si usted no se da cuenta de ese pequeño detallito, las conclusiones valieron gorro. No servían para nada. ¿Está claro? Por eso es tan importante el rigor en la matemática. El rigor en la matemática no es por gusto, porque es que la matemática es una herramienta para resolver problemas prácticos, y si usted resuelve, saca conclusiones de soluciones falsas, entonces es un rollo. Imagínense que cuando las conclusiones tienen que ver además con algo que implica salvar vidas, por ejemplo, con que yo quiero determinar en qué punto del cerebro está el foco epiléptico de la persona esta, porque el cirujano le va a abrir y ahí le va a hacer una... Sí, le va a quemar, o le va a hacer algo, le va a hacer una ablación que se llama, o le va a sacar ese pedacito porque eso le está afectando, tal, y usted le dice que está aquí y realmente está acá. Y eso pasa mucho. Esas cosas pasan. Bien, entonces vamos a ver ahora ecuaciones reducibles a separables, que dijimos que son de dos tipos. A, la que son de la forma de y de x igual a una función de una variable evaluada en y sobre x. Esas. Cuando yo tengo una función de esa forma, se hace un cambio de variables. Fíjense. El cambio de variable es y sobre x igual a z. O sea, y igual a x por z. ¿Bien? Y entonces digo, ¿quién es? Y suponiendo, esto es y en x y esto es z en x. Y digo, ¿quién es de y de x? Es la derivada de este producto. La derivada del producto es derivada de x con respecto a x, que es 1 por z, más x por la derivada de z con respecto a x. ¿Está claro? Entonces escribo eso ahí y digo, entonces esto lo puedo escribir como z de x más x por dz de x igual a f en ¿quién? F evaluado en ¿quién? ¿En quién? En z. Y ya me quité la bronca de y sobre x. ¿Está claro? Y ahora despejo de z de x. Para eso paso el z restando, me queda x por dz de x igual a f en z menos z. ¿Está bien? ¿Bien? Y ahora paso el de x para allá multiplicando y me queda x por dz
igual a f en z menos z por dx. ¿Está claro? El dx lo paso multiplicando. Y ahora, ¿qué hago? Digo, tengo que, todo lo que esté delante del dz tiene que depender solo de z, lo que esté delante del dx solo de x. Pues entonces divido por x a ambos lados y aquí me queda 1 sobre x y divido a su vez por esto para que este pase para el lado de acá. Y al final lo que voy a tener es dz sobre f en z menos z igual a dx sobre x. ¿Sí? Pasé el x dividiendo. Y pasé esto dividiendo para acá. Esto queda debajo del dz. Y ya, al dz lo estoy multiplicando 1 sobre f en z menos z, que depende solo de z. Y al dx lo estoy multiplicando 1 sobre x, que depende solo de x. Entonces ya digo, bueno, entonces no tengo que pasar restando para que sea igual a 0. No, digo, bueno, entonces una primitiva de esto es igual a una primitiva de esto más una constante. ¿Quién es una primitiva del señor este de acá? ¿Quién sabe? Depende de quién sea f en z. Si f en z es z al cuadrado, entonces usted tiene que calcular la integral de z al cuadrado menos z, descomponer z al cuadrado menos z en z por z menos 1, descomponer una fracción racional en z en fracciones simples. Tienen que acordarse de todo eso. ¿Está claro? Y así. Si f en z fuera raíz de z, entonces hay que hacer otros cambios. Si f en z fuera raíz de z2 más 1, entonces son cambios ya muy especiales para funciones que son fracciones racionales en z y raíz de z. ¿Está claro? O sea, por eso se dan todos los métodos esos para calcular integrales en el cálculo, para después utilizarla para resolver estos problemas. No es nada más que para que se entretengan. ¿Está claro? Igual que las cosas que van a calcular no es solo para que se entretengan. Les dije eso nada más pero no es para que se entretengan, es para que después sepan cómo van a calcular las soluciones de problemas que son modelos de situaciones reales y puedan extraer conclusiones de eso. Bien, entonces la constante da igual que le ponga el c aquí que el c del otro lado, porque si aquí es c y paso para allá como menos c y a menos c le llamo c, eso no importa, es una constante arbitraria. ¿Está claro? Entonces, lo que puedo decir es que la integral de dx sobre x es igual a la integral de dz sobre f en z menos z más una constante. Y entonces, esta integral es logaritmo de x. ¿Está claro? Una primitiva de esto es logaritmo de x. Entonces, el logaritmo de x es igual a esto. Aplico la exponencial, de hecho es logaritmo de módulo de x. Aplico la exponencial a cada lado y me queda que módulo de x es igual a la exponencial de la integral de dz sobre f en z menos z por la exponencial de la constante, porque esto es exponencial de una suma. La exponencial de una suma es la exponencial del primer término por la exponencial del otro término. Y la exponencial de la constante es otra constante, pero positiva. ¿Está claro? Y entonces, como aquí el x siempre tiene que ser positivo, en este caso, y la exponencial siempre es positiva, la constante siempre tiene que ser positiva. ¿Está claro? ¿Está claro? Porque aquí lo que aparece es módulo de x. Bien. Si x fuera, fíjense, si x fuera negativo, aquí aparecería menos x. Pero entonces la constante tendría que ser negativa. Y quedaría por la exponencial de la integral de dz sobre f en z menos z. Bien. Entonces, en este caso igual. Y si x es positivo, esto es si x es menor que 0. Pero fíjense, si x es menor que 0, el módulo queda menos x. Y aquí la constante tendría que ser negativa. Hay que poner un signo menos delante, porque estoy suponiendo que k es mayor que 0.
La constante tendría que ser negativa, por eso es menos k con k mayor que 0. Pero si aquí yo multiplico por menos 1 a cada lado, me va a quedar x igual a k por e a la integral de dz sobre f en z menos z. Es decir, que en esta relación el x ya es negativo. Aquí x es negativo. Y x negativo se expresa como una constante, ¿bien? Se expresaría como una constante positiva multiplicado por esto. Y eso no tiene sentido. Entonces quiere decir que esta ecuación, si se dan cuenta, ¿no? O sea, si yo dijera, vamos a ver qué pasa para x negativo. Para x negativo el módulo de x es menos x. Entonces, para que esto tuviera sentido, la constante tendría que ser positiva, tendría que ser negativa, pero es que la constante es positiva. Entonces, no voy a poder representar esta relación con x negativo. Quiere decir que la solución de esta ecuación está dada nada más para no tiene sentido este caso, y por lo tanto la solución de la ecuación está dado solamente para x positivo, en cuyo caso x es igual a una constante positiva por la exponencial de la integral de dz sobre f en z menos z, donde esta integral significa una primitiva cualquiera de esta función. Entonces, dependiendo quién sea f en z, ustedes tienen que calcular esa integral, poner una primitiva y la exponencial de esa primitiva multiplicada por la constante va a ser el x. Entonces uno dice, ay, ¿quién es el valor de la constante? Dice, bueno, por ejemplo, para x igual a 1, yo quiero obtener la solución de esta ecuación, que en 1, bien, supongamos que esta primitiva es una cierta función f mayúscula en z, supongamos eso, que ya la calculamos, y da una función de z. Entonces, esto quiere decir que x es igual a k por la exponencial de f en z para z mayor que 0. O sea, este f en z es esa integral, es esta primitiva de esa función, de la función 1 sobre f en z menos z, que hay que calcularla. Y entonces supongamos que ya la tenemos, entonces yo digo, entonces esto tiene sentido, solamente para x mayor que 0. Entonces digo, yo quiero encontrar la constante k que corresponde a la solución z, esto es z en x, a la solución z que en 1 vale 3. ¿Ya ven? Entonces digo, bueno, eso se va a obtener cuando ponga aquí x igual a 1, tiene que ser igual a la constante por la exponencial de f en z en 1, que es 3, f en 3. ¿Está bien? Y entonces, ¿quién va a ser la constante k? Pues la constante k va a ser, paso esta exponencial para allá con signo menos, aquí es exponencial de más f en 3, lo paso como exponencial de menos f en 3, esa es la propiedad de la exponencial. Al dividir por la exponencial, pasa la exponencial al numerador, pero con signo negativo en el exponente. ¿Está claro? Entonces me queda que la k es la exponencial de menos f evaluado en 3. Y si pongo esa constante aquí, tengo la relación entre z y la variable independiente que satisface de que z en 1 es igual a 3. ¿Está claro? Encuentro el valor de la constante. Bien. Y ahora, para resolver la ecuación original, porque nosotros partimos de esta ecuación, yo hice un cambio de variable. El cambio de variable fue que puse z igual a y sobre x, o sea, y igual a x por z. Al llevar la ecuación a la nueva variable z, lo que encuentro es z en función de x. Pero a mí el que me interesa es y. ¿Quién es y en x? El x por el z en x que haya encontrado, ya, ese. Y esa es la respuesta que hay que dar. Pero uno tiene que hallar primero el z y después hallar el y. Y todos los métodos estos son de este tipo, se reducen mediante algún cambio de variable a algo.
¿Está claro? Tienen que verlo. Primero, en la clase tienen que estar muy atentos, tratando de seguir todo el proceso. Sí. Por la exponencial de f en z en x. Sí, esto es exponencial, perdón, lo estoy diciendo, es la exponencial. Sí, lo que pasa es que yo para mí dibujo la exponencial y la constante como de la misma forma. Pero es la exponencial de f en z. Es una constante por exponencial de f en z. Es lo que les dije aquí, fíjense. La integral de dx sobre x es logaritmo de módulo de x. Entonces queda que el logaritmo de módulo de x es igual a esto. Pero si logaritmo de módulo de x es igual a esto, aplico exponencial a ambos lados y me queda exponencial de logaritmo de módulo de x es módulo de x. Y la exponencial de esto es exponencial de esta integral, que es este término, por la exponencial de la constante, que es otra constante, pero positiva. ¿Está claro? Bien, entonces, eso es lo que se obtiene. Bien, vamos a ver el otro caso de reducibles a exactas. Pero bueno, antes de pasar al otro caso, voy a ver el primero, el tercero. El tercero, que realmente es un caso, bueno, voy a ponerlo así. El segundo caso era de y de x igual a una función evaluada en ax más by. ¿Qué cambio de variables creen que se haga ahora aquí? ¿Qué cosa igual a z? ¿Cuál cambio de variables? A x más by. Aquí hacemos el cambio z de x igual a por x más b y por x. Hacemos ese cambio de variables. Y ahora vemos qué relación hay entre la derivada de z y la derivada de y. Para eso derivo esa expresión a cada lado y me queda que la derivada de z es igual, con respecto a x, es la derivada de a por x, que la derivada de a por x es a, más b por la derivada de y. ¿Está bien? ¿Y de ahí qué sale? Que si expreso allí la derivada con respecto a y en función de la derivada con respecto a z, aquí se puede despejar. De aquí sale que paso el a restando, fíjense, queda dz de x menos a, y me queda entonces de este lado b por dy de x, divido por b, y eso es dy de x. ¿Está claro? Sustituyo aquí y digo, entonces dz de x menos a sobre b es igual a f, ¿en quién? En z. Y ya me deshice de eso. Y entonces ahora multiplico por el b está en el denominador, lo paso multiplicando, me queda dz de x menos a igual a b por f en z. Paso el a sumando, me queda dz de x igual a más b f en z. Y ahora hago lo mismo que hice en el caso anterior, multiplico por dx para que me quede de este lado solo dz. Eso es lo que se hace. Realmente eso se justifica en el cálculo de formas diferenciales, pero no me voy a meter en ese rollo ahora. El cálculo de formas diferenciales se estudia precisamente en un tema que es formas diferenciales en Rn y formas diferenciales sobre variedades. Hay toda una teoría de formas diferenciales que justifican que lo que se está haciendo ahí es multiplicando por el dx. Aunque el dx realmente es una notación, el poner df de x para representar la derivada. ¿Está bien? Pero entonces no me quiero meter en eso porque eso es, de hecho eso se utiliza
aunque y no está completamente justificado, pero no hace falta meterse en toda una justificación teórica para saber que lo que se hace es exactamente eso. De hecho, aquí van a ver otro tema que requiere ciertos resultados que es la parte de las ecuaciones exactas, que requiere ciertos resultados de algo que se llama cálculo vectorial, que tiene que ver con el cálculo en varias variables, que algunos de ustedes creo que todavía no lo han dado, ¿o sí? Lo están viendo ahora. Bueno, perfecto. Entonces, esto tiene que ver con eso. Entonces, se adelanta un poco porque realmente haría falta tener todas esas herramientas en la mano para que todo estuviera justificado, pero no es un gran problema. O sea, lo que se hace realmente es como si multiplicara por dx a cada lado. Entonces, aquí me queda dz, y aquí me queda a más b f en z por dx. Pero el a más b f en z depende de z. Tiene que estar delante del de z. Entonces divido, y entonces me queda que esto implica que 1, bueno, vamos a verlo así, que dz entre a más b f en z es igual a dx. Y ahora integro a cada lado. Me queda que la integral de dz sobre a más bf en z es igual a la integral de dx, que eso es la integral de 1. La integral de la función 1, ¿cuánto es? X más una constante. Entonces hay una relación entre la variable x, ven, en este caso es más fácil expresar x en función de la otra variable que z en función de x. Esta integral hay que calcularla, hay que calcular una primitiva de la función 1 sobre a más b f en z, depende de quién sea f en z. Imagínense que f en z sea seno al cuadrado de z más exponencial de raíz cuadrada, perdón, que f en z sea seno cuadrado de z por exponencial de raíz cuadrada de 1 más z al cuadrado. ¿Cómo ustedes calculan la integral de 1 sobre a más b por seno cuadrado de z más exponencial de la raíz de z de 1 más z al cuadrado? Jamás en la vida la van a encontrar. Aunque tengan la expresión, eso hay que calcularlo numéricamente. No hay ningún resultado teórico que permita calcular explícitamente esa integral. ¿Se dan cuenta? Entonces, muchas veces, aún teniendo estas formulitas, ahí me quedé. Eso tengo que calcularlo numéricamente. ¿Está claro? Pero supongamos que lo pudiéramos. En los problemas que ustedes van a ver, seguramente lo van a poder calcular. Seguramente el f en z va a ser un polinomio en z, y lo importante es que le va a quedar un polinomio en el denominador, y un polinomio en el denominador significa que tengo una fracción racional, y tengo la integral de una fracción racional, y para resolver la integral de una fracción racional, tengo que descomponer el polinomio del denominador en fracciones simples, y tener en cuenta cómo se reduce esa integral a la integral de una suma de fracciones simples, en donde hay que tener en cuenta cuando las raíces son reales o complejas y cuando son simples o múltiples, y son casos diferentes. Entonces hay que repetir todo ese proceso de lo que se supone que estudiaron ya sobre esto. ¿Está bien? Y una vez que uno tiene calculada esta integral, tiene expresado entonces, imagínense que esta integral completa, o sea, la primitiva de 1 sobre a más b f en z sea una función f en z. Entonces lo que ustedes obtienen es que f en z es igual a x más c. ¿Ya? Y ahora la gran bronca está en que ustedes tienen que dar la solución y. ¿Pero quién es y? Y en x resulta que el y en x es igual, miren de aquí, paso el a por x restando, me queda z en x menos a por x y divido por el b, eso es y en x. Y yo tengo que dar y. Y lo que tengo es esta relación. Entonces realmente, y dicen, y yo quiero además la solución tal que y, fíjense, que y en 1 sea igual a 3. Y entonces digo, bueno, ¿qué hago? Lo que yo debería hacer es despejar aquí z en función de x. ¿Claro?
Y una vez que tenga z despejado en función de x, eso significa invertir esta función f, que es todo un gran chorizo. Invertir esa f. Y si tengo z en función de x, la pongo aquí, resto de x, dividido por b, ya tengo y. Y puedo saber quién es, porque además, cuando invierta f, me aparece z en función de x y la constante. Y voy a poder determinar el valor de la constante tal que y en 1 sea igual a 3. Pero otra cosa que puedo darme cuenta es de lo siguiente, mire. Si y en 1 es 3, como z es igual a ax más b y en x, ¿está claro? Entonces, si y en 1 es 3, de esta relación, evaluando en x igual a 1, sale que z en 1 es igual a por 1 más b y en 1. Pero y en 1 es 3, entonces esto es a más 3b. Quiere decir que z en 1 tiene que ser igual a más 3b. Y si z en 1 es igual a más 3b, utilizo esta relación y evalúo en x igual a 1, porque recuerden, esto es f en z de x. Evalúo en x igual a 1 y me queda, de esta relación me va a quedar que f en z de 1 es igual a 1 más c. Pero es que z de 1, ¿quién es? A más 3b. Entonces esto implica que f en a más 3b es igual a 1 más c. O sea, la constante c es igual a esto menos 1. Y ya tengo el valor de la constante c. ¿Está claro? Entonces, una vez que tengo el valor de la constante c, digo, hay una relación entre f en z y x, que es esta, ¿no? La relación es f en z es igual a x más esa constante c fija. A esta constante la voy a llamar c0, es una constante fija. Ya, está claro, es la f que la encontré, evaluada en a más 3b, que sé quién es, más menos 1. Entonces tengo que f en z es x más esa constante. Claro. Y por otro lado tengo otra relación más, que z es igual a x más b y. Entonces tengo una relación aquí tengo un sistema que realmente para resolver es un sistema de ecuaciones, porque estoy relacionando aquí las variables, tengo una relación aquí entre las variables z y x. Y aquí tengo z, tengo x y tengo y. ¿Está bien? O sea, yo tengo que obtener el y en función de z. Que y en función de z ya teníamos la ecuación allí. Es, ¿dónde está? ¿Dónde puse y en función de z? En algún lado estaba por aquí, y en función de z. Ah, mira aquí. ¿Está bien? Entonces tengo el y en función de z. Quiere decir que si yo en esta ecuación lograra despejar z en función de x y de la constante c0, o sea, la z en x sería f menos 1 en x más c0. Pero hay que ver cómo calcular esa función inversa. Imagínense que esa f sea lo que les dije antes, ¿no? Exponencial de raíz de z al cuadrado más 1 por seno cuadrado de z. ¿Cómo ustedes calculan la inversa de la función esa? Primero, ¿cómo determinan en qué rangos de z hay inversa? ¿Está bien? Y ese rango de z va a corresponder a un rango de x. Entonces, cuando yo hago eso, estoy determinando el rango donde existe la solución de la variable independiente. Y estoy determinando el rango de z donde va a tomar valores la solución z, y por lo tanto el rango donde va a tomar valores la función y. También. Estoy determinando muchas cosas, no es solo aplica la inversa y ya y se acabó. Yo tengo que ver en qué dominios tiene sentido esa inversa. Y si sé eso, pues entonces la z es igual a esto, y por lo tanto la y en x va a ser igual a SF menos 1 de x más C0 menos A por X, estoy aplicando esta fórmula, dividido por B. Y ya tengo la expresión de Y en función de X. De lo contrario, yo lo que tengo es que ir resolviendo numéricamente esta ecuación
que significa, doy un valor de x. Por ejemplo, ¿cuál es la idea numérica? La idea es que yo tengo todo un intervalo en que están definidas las x. ¿Bien? Doy un valor de x, aquí tengo un número. ¿Ya? Sale. Siéntese ahí. Sí, sale. Bye. Entonces, doy un valor de x. Encuentro numéricamente la solución de esta ecuación, o sea, la z, tal que f en z es igual a ese valor de x más c0. ¿Está bien? O sea, doy una discretización del intervalo, por ejemplo. Este es el intervalo de las x que me interesa, donde me interesa encontrar la solución. Tomo el primer número, ese es el x, le sumo c0, y numéricamente encuentro el número z que corresponde a ese x. Ese número z va a ser z en x. Y lo que voy obteniendo es, aquí voy haciendo como una gráfica, ¿está claro? Para el primer x encuentro un valor de z, para el segundo x encuentro otro valor de z, para este encuentro otro valor de z, otro valor de z, otro valor de z. Numéricamente yo tengo que ver quién es la funcioncita esa. Que la encuentro numéricamente, no tengo una expresión analítica de ella, voy encontrando los valores en cada punto, pero no puedo decir, es logaritmo del seno de x más x, no puedo decir eso. ¿Está claro? La tengo numéricamente. Y entonces ahora, en cada uno de estos puntos, x, ¿qué yo hago? Digo, ¿quién es y? Y es z en x menos a de x sobre b, menos a por x sobre b. Ah, bueno, entonces en cada punto, digo, este es el z en x, le resto a por x y lo divido por b y a lo mejor me da un punto por acá. Y digo, este es el y en x. Y así empiezo a encontrar una ecuación, una curvita para la y encuentro la expresión numérica de la y, pero no tengo su expresión analítica. No sé qué es seno de no sé qué cosa por la exponencial. ¿Está claro? Eso es lo que se hace en la práctica. Y por último, bueno, por último nada. A ver, déjenme ver. Les pongo aquí un ejemplito rápido, muy rápido. Esta ecuación, dy de x igual a 1 más x más y. En todos estos casos lo importante es darse cuenta de quién es la f en ax más by. Primero, ¿quién tomarían ustedes en esta expresión como ax más by? Esto no es una ecuación en variables separables, fíjense. Porque yo no puedo separar la x de la y, no hay productos ahí de funciones de x por funciones de y. Entonces, no es directamente una ecuación en variables separables, hay que reducirla a eso. Entonces, como que lo que se hace es que se dice, esto parece que se expresa como una f en x más y. ¿Cuál es la función f de z tal que evaluada en z igual a x más y da eso? ¿Qué función f de z es tal que evaluada en x más y da 1 más x más y? 1 más z. Esta tiene que ser 1 más z. Para que entonces, al evaluarla en x más y, da. Entonces, quiere decir que en este caso, estoy haciendo precisamente, tengo una situación en que es de y de x igual a f en x más y. O sea, el a es 1, el b es 1 y la f es, en z es 1 más z. Esa es la situación. Entonces aplico lo mismo de acá. Y al aplicar lo mismo, no voy a repetir todo el procedimiento. Lo que llego finalmente es a que llego a la relación esta con la exponencial, que llego a qué, perdón, sin exponencial, llego a que la integral de dz sobre a más bf en z, pero a es 1, ¿no? B es 1 también, entonces esto es 1 más f en z, y f en z es 1 más z. Es esa integralita, tiene que ser igual a x más 6. Pero esta es muy facilita, porque esto es z más 2, y la integral de dz sobre z más 2 es logaritmo de módulo de z más 2, y esto es igual a x más 6.
¿Está bien? Y aquí tengo que ver cuando aplicando exponencial a ambos lados, me queda que módulo de z más 2 es igual a exponencial de x. Esta es la e, de exponencial, no es la constante. Sí, bueno, pongo aquí la constante, sí. Esto es exponencial de x por exponencial de la constante. La exponencial de la constante es otra constante que voy a denotar por k. Entonces, módulo de z más 2 es eso. Donde la constante tiene que ser positiva porque esto es positivo. Y entonces hago el mismo análisis aquí que antes. Si esto fuera positivo, entonces quito el módulo. Si fuera si fuera negativo, entonces quedaría menos esa expresión igual a esto, y por lo tanto, o sea, quedaría menos z más 2. En el caso de que z más 2 sea negativo, quedaría menos z más 2 igual a k por e a la x. O sea, en el caso en que z más 2, esto es cuando z más 2 es negativo, quedaría menos z más 2 igual a k por e a la x. O sea, z más 2, que es negativo, igual a una constante, a menos k por e a la x. Pero k era positivo, menos k es negativo, o sea, esto tiene sentido. Lo que pasa es que en el punto 2, de nuevo, hay ahí un salto. O sea, hay que analizar qué pasa para z mayor que menos 2, en menos 2, perdón, z mayor que menos 2 y z menor que menos 2. Lo mismo que antes. Y entonces, aquí si uno tiene una manera de expresar z en función de x, para x mayor que menos 2 y x menor que menos 2, y como tiene una relación entre z y y, despeja de esta relación y y tiene las expresiones de y para x mayor que menos 2 y x menor que menos 2. ¿Claro? Y eso es todo. Bien, entonces queda un solo, que son las ecuaciones homogéneas. Eso o lo vemos en la práctica o lo vemos a principio de la semana que viene y continúo con el resto de los métodos. La semana que viene espero terminar con todos los métodos de resolución ya.